porque creo que vale mucho menos. ¿Cuánto menos? Como 99,000 menos. Elvis no inventó el rock and roll, pero no hay duda de que inventó el estrellato del rock. Creo que los Justin Biebers del mundo le deben un gran reconocimiento. ¿Cuánto estás pidiendo por estas alabardas? Necesito $7,500 por cada una. El arma medieval. El tercer caso del día fue un espectáculo en sí mismo. Un joven entró con una enorme arma medieval, una alabarda que parecía sacada de una película de fantasía. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Rick con una mezcla de asombro y curiosidad. De una feria renacentista, respondió el joven con una sonrisa de orgullo. Soy un coleccionista de armas medievales. Cory, que estaba en la tienda, se acercó rápidamente, intrigado por la pieza. ¿Cuánto pides por esto?, preguntó. Necesito $7,500 por cada una, respondió el joven con confianza. Pero Cory, siempre el pragmático, no podía evitar cuestionar la autenticidad de la pieza. ¿Has hecho que alguien lo evalúe? El joven, un poco a la defensiva, afirmó que había hecho su propia investigación. Rick, viendo la tensión en el aire, decidió que era mejor llamar a un experto para que evaluara la pieza. ¿Te importa si traigo a un amigo que entiende de armas medievales?, preguntó Cory. No, claro que no, respondió el joven, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Cuando el experto llegó, sus primeras palabras fueron elogios. Son muy bonitas, pero no estoy seguro de que sean de hace 500 años. La tensión aumentó cuando el experto comenzó a examinar la madera y el acero. La madera se ha reparado y reemplazado, lo que no es un buen signo, y el acero es muy endeble. No querría que me golpearan con esto. El joven, visiblemente molesto, comenzó a defender su pieza. Esto es original, lo he estudiado. Pero el experto, con una mirada seria, le explicó que probablemente era una reproducción victoriana, más una pieza decorativa que un arma funcional. No estoy de acuerdo, insistió el joven, mientras la discusión se intensificaba. La tensión en la tienda era palpable, y Cory, tratando de aliviar la situación, hizo una broma sobre cómo no quería ser el que se enfrentara a un caballero medieval con una alabarda de juguete. Finalmente, Cory ofreció $1,500 por ambas alabardas, pero el joven, sintiéndose menospreciado, decidió llevarse su arma de vuelta. A veces, la gente no entiende que el valor no siempre está en la antigüedad, sino en la historia que cada pieza cuenta, reflexionó Rick, mientras se preparaba para el siguiente cliente. Sin embargo, la historia de la alabarda no terminó ahí. Rick, intrigado por la pieza, decidió investigar más sobre las armas medievales. Se sumergió en libros de historia y documentos antiguos, descubriendo que las alabardas eran utilizadas por los soldados en la Edad Media como una herramienta versátil en la batalla. Eran temidas por su capacidad para atravesar armaduras y su diseño ingenioso que combinaba la lanza y el hacha. Rick se imaginó a los guerreros medievales luchando en campos de batalla, con sus alabardas brillando bajo el sol. Imagina las historias que estas armas podrían contar, pensó. Cada rasguño y cada marca son testigos de batallas épicas y momentos de valentía. Decidió que debía compartir esta historia con sus seguidores, así que grabó un video en el que hablaba sobre la importancia de las armas en la historia y cómo cada una de ellas tiene su propia narrativa. Así que, la próxima vez que veas una arma antigua, pregúntate, ¿qué historias tiene que contar?, concluyó mientras sonreía a la cámara. La respuesta de sus seguidores fue abrumadora. Muchos compartieron sus propias historias sobre armas familiares y objetos antiguos que habían pasado de generación en generación. Rick se dio cuenta de que había creado una comunidad de entusiastas de la historia, todos unidos por su amor por el pasado. Con el tiempo, la tienda se convirtió en un lugar de encuentro para coleccionistas y amantes de la historia. Organizaron eventos donde los clientes podían traer sus propios objetos antiguos para compartir sus historias y aprender más sobre su valor. La tienda no solo se trataba de negociar, sino de celebrar la historia y la conexión emocional que cada objeto traía consigo. Rick, al ver la alegría en los rostros de los asistentes, se dio cuenta de que a veces el verdadero valor de un objeto no se mide en dólares, sino en la felicidad que puede traer a las personas. Así que, aunque la alabarda no era lo que el joven pensaba, hemos creado algo mucho más valioso, una comunidad unida por el amor a la historia, concluyó, mientras sonreía a la cámara. El Hudson Bay Gorget. Era un día soleado en Las Vegas, y la tienda Gold and Silver Pawn Shop estaba llena de vida. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y su propio tesoro, pero nada podía preparar a Rick Harrison para lo que estaba a punto de suceder. Un joven entró con una actitud decidida,
como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. En sus manos, sostenía un objeto que parecía sacado de un museo, un Hudson Bay Gorget, una pieza de joyería que databa de los años 1700. «Esto vale $100,000», proclamó el joven, con una mezcla de orgullo y desesperación. Rick, con su mirada experta, no pudo evitar levantar una ceja. «¿Y qué sabes sobre esto?», preguntó, mientras examinaba la pieza con una lupa. El joven, visiblemente nervioso, comenzó a balbucear sobre cómo su padre lo había adquirido en una subasta, incluso mencionando que había hipotecado su casa para comprarlo. «Eso es un gran riesgo», exclamó Rick mientras se preguntaba si el joven realmente sabía lo que tenía entre manos. A medida que la conversación avanzaba, Rick comenzó a desmantelar la historia del joven. «Mira, esto no es del 1700. El material es una aleación de níquel, zinc y cobre, y el zinc no se aisló hasta el 1800. Así que, amigo, estamos hablando de un objeto mucho más moderno». La tensión en la sala aumentaba, y el joven, visiblemente frustrado, insistía en que su pieza era invaluable. «¿De qué demonios hablas?», preguntó Rick mientras intentaba mantener la calma. «He visto estas cosas en subasta, y generalmente se venden por unos $1,500. Te puedo ofrecer $1,000». El joven, indignado, se sintió menospreciado. «No sé qué estás fumando, hombre, pero eso no va a funcionar. Me llevo mi objeto y me voy». Con una mezcla de decepción y rabia, salió de la tienda, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza de la avaricia y la ilusión del valor. A veces, la gente no entiende que el valor real no siempre está en la historia que cuentan, sino en la autenticidad del objeto, murmuró Rick mientras se preparaba para el siguiente cliente. Retrato de la familia Lincoln. Un legado histórico. Era un día soleado en la Gold and Silver Pawn Shop, y la tienda estaba llena de turistas emocionados, ansiosos por ver a sus ídolos de la televisión. El bullicio resonaba, con risas y conversaciones, creando un ambiente vibrante. En medio de este bullicio, un hombre entró con un retrato que afirmaba ser de la familia Lincoln. «Este retrato ha estado en mi familia durante generaciones, y estoy buscando $15,000 por él», dijo con orgullo mientras colocaba la obra sobre el mostrador. El retrato, que mostraba a Abraham Lincoln junto a su esposa Mary Todd y Mia Ossetti Jane, sus hijos, era una pieza impresionante que capturaba la esencia de una época. La luz que entraba por las ventanas iluminaba la pintura, resaltando los detalles de la vestimenta y las expresiones de los rostros. Cory y Chumley se acercaron, intrigados por la historia detrás del retrato. «¿Tienes alguna documentación que respalde su autenticidad?», preguntó Cory mientras examinaba la pintura con atención. El hombre, que se presentó como David, comenzó a hablar sobre cómo había heredado el retrato de su abuelo, quien había sido amigo cercano de Lincoln. «Siempre se ha dicho que este retrato fue pintado por un artista famoso de la época», afirmó, con una mezcla de orgullo y nostalgia en su voz. «Mi abuelo solía contarme historias sobre cómo se conocieron y cómo este retrato fue un regalo especial». Cory, siempre cauteloso, sabía que debía investigar más antes de hacer una oferta. Llamó a un experto en arte y antigüedades, quien llegó poco después. Al examinar el retrato, el experto comenzó a hablar sobre la historia de la familia Lincoln y la técnica utilizada en la pintura. «Este retrato es realmente impresionante, pero necesitamos verificar la firma del artista y la procedencia», dijo, mientras inspeccionaba la parte posterior del marco. Después de un análisis exhaustivo, el experto se volvió hacia David y dijo: «Lamentablemente, este retrato no es auténtico. La firma no coincide con la del artista que supuestamente lo pintó, y hay varios detalles que no son consistentes con las obras de la época». David, visiblemente decepcionado, se sintió abrumado por la noticia. «No puedo creerlo. He estado esperando vender esto durante años», murmuró, mientras su expresión se tornaba sombría. Cory, sintiendo la frustración de David, decidió ofrecerle una cantidad justa por el retrato, a pesar de que no era auténtico. «Te ofrezco $3,000 por él. Aunque no sea de Lincoln, sigue siendo una pieza decorativa interesante y puede tener valor para un coleccionista», dijo, tratando de ser comprensivo. David, aunque desilusionado, aceptó la oferta, reconociendo que era mejor que salir de la tienda sin nada. Mientras David se marchaba, Chumley comentó: «Es increíble cómo la gente puede ser engañada por la emoción de poseer algo tan icónico. La historia detrás de un objeto puede ser tan poderosa que a veces la gente ignora las señales de advertencia». Cory asintió, reflexionando sobre la importancia de la educación en el mundo de las antigüedades y la memorabilia. La experiencia.
Con el retrato de la familia Lincoln, dejó una impresión duradera en Corey y Chumley. Decidieron organizar una pequeña charla en la tienda sobre cómo identificar objetos auténticos y la importancia de la documentación. Podríamos invitar a un experto a hablar sobre cómo verificar la autenticidad de las piezas, sugirió Ontinto800. Corey. Chumley estuvo de acuerdo, pensando que sería una gran manera de ayudar a los clientes a evitar errores costosos en el futuro. Días después, la tienda se llenó de curiosos que querían aprender más sobre la autenticidad de las antigüedades y la memorabilia. El experto que habían invitado compartió su conocimiento sobre las señales de advertencia y cómo investigar. La procedencia de los objetos. Siempre hagan su tarea antes de comprar algo que parece demasiado bueno para ser verdad, aconsejó mientras los asistentes tomaban notas. Corey y Chumley se sintieron satisfechos al ver que su iniciativa estaba ayudando a otros. La experiencia con el retrato de la familia Lincoln se convirtió en una lección valiosa no solo para ellos, sino también para su comunidad. A veces, las historias detrás de los objetos son tan importantes como los propios objetos, reflexionó Corey, mientras observaba a la multitud interesada en aprender más. La tienda no solo se convirtió en un lugar para comprar y vender, sino también en un centro de conocimiento donde la historia y la autenticidad se entrelazaban, creando un ambiente enriquecedor para todos. Joe Jackson. En el vasto y fascinante mundo del coleccionismo, hay pocos nombres que resuenan con tanto peso y reverencia como el de Joe Jackson. Este legendario jugador de béisbol, conocido por su talento excepcional en el campo, se convirtió en una figura emblemática no solo por su habilidad para batear, sino también por su trágica historia. En este episodio de Pawn Stars, un cliente entra a la tienda con un libro que, según él, está firmado por Jackson. La emoción en su voz es palpable y su entusiasmo es contagioso. Es un libro firmado por Joe Jackson, dice, mientras sostiene la obra con reverencia, como si estuviera presentando un tesoro sagrado. Para los aficionados al béisbol, tener un artículo firmado por Jackson es un verdadero tesoro, ya que su firma es extremadamente rara y, a menudo, falsificada. La historia de Joe Jackson es fascinante y trágica. A pesar de su talento, su carrera se vio empañada por el escándalo de 1919, cuando él y otros jugadores de los Medias Blancas de Chicago aceptaron dinero para arreglar la Serie Mundial. Aunque fueron absueltos en la corte, el daño a su reputación fue irreversible, y su nombre se convirtió en sinónimo de controversia en el deporte. Rick, siempre atento a las oportunidades, se interesa de inmediato. El cliente también trae un certificado de autenticidad, lo que añade un nivel de credibilidad a la oferta. Sin embargo, Rick sabe que en el mundo del coleccionismo, las apariencias pueden ser engañosas. La firma de Joe Jackson es una de las más falsificadas en el ámbito deportivo, y la posibilidad de que el libro sea una estafa está siempre presente. A pesar de sus dudas, Rick decide arriesgarse y ofrece $10,000, una suma considerable, pero que podría valer la pena si la firma resulta ser auténtica. La negociación avanza, y el cliente, ansioso por cerrar el trato, acepta una oferta de $13,000. Rick, aunque emocionado, siente un nudo en el estómago. La tentación de poseer una pieza tan única es fuerte, pero la incertidumbre sobre la autenticidad de la firma lo persigue. Después de cerrar el trato, Rick intenta contactar a un especialista para verificar la firma, pero no logra obtener respuesta. La presión aumenta y la duda se convierte en un compañero constante. Finalmente, Rick decide llevar el libro a su amiga Rebecca, una experta en autenticación de firma. Al llegar, la emoción de Rick es evidente, pero también lo es su nerviosismo. Rebecca examina el libro y la firma con atención, y su evaluación no es alentadora. No hay mucho valor en él, incluso como primera edición, solo vale unos 50 $, dice, dejando a Rick atónito. La realidad de la situación se asienta como un peso en su pecho. Se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa, y la decepción es abrumadora. La historia de Joe Jackson es fascinante, pero también trágica. A pesar de su talento, su carrera se vio empañada por el escándalo de 1919, cuando él y otros jugadores de los Medias Blancas de Chicago aceptaron dinero para arreglar la Serie Mundial. Aunque fueron absueltos en la corte, el daño a su reputación fue irreversible. Este contexto añade una capa de complejidad a la firma que Rick ha adquirido. La firma de Jackson no solo representa un momento en la historia del béisbol, sino también un recordatorio de cómo las decisiones pueden tener consecuencias duraderas. Al final,
Rick se queda con una lección valiosa. En el mundo del coleccionismo, la autenticidad es crucial y a veces la tentación de una buena oferta puede nublar el juicio. La historia del libro firmado por Joe Jackson se convierte en un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que en el negocio la prudencia es tan importante como la pasión. Uno se da cuenta de que el valor de un objeto no siempre se mide en dólares y centavos. A veces, el verdadero valor radica en las historias que llevamos con nosotros, en las memorias que atesoramos y en las lecciones que aprendemos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un trozo de papel, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1.000.000, y si no, siempre. Puedes usarlo como un buen pisapapeles. Al menos, tendrás una buena historia que contar en la próxima reunión familiar. Y si alguien te pregunta por qué tienes un trozo de papel en tu mesa, solo di que es un artefacto de la historia y verás como todos se quedan boquiabiertos. La historia de Joe Jackson no solo es un relato de un jugador de béisbol, sino también un reflejo de la complejidad de la fama y la caída, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden ser víctimas de sus propias decisiones. La búsqueda de autenticidad en el coleccionismo es un viaje lleno de altibajos, y cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a la rica narrativa de la historia del deporte y la cultura popular. Mandolina Gibson. La música tiene el poder de conectar a las personas, y los instrumentos de calidad son una parte fundamental de esa conexión. En este episodio de Pawn Stars, un cliente entra a la tienda con una mandolina Gibson de principios de los años 30. Chum, siempre entusiasta, se siente atraído por el instrumento y decide manejar la negociación por su cuenta, a pesar de que Rick no está presente. La mandolina, con su acabado brillante y su sonido resonante, es un testimonio de la artesanía de Gibson, una marca que ha sido sinónimo de calidad en la fabricación de instrumentos musicales. El cliente, emocionado, espera obtener $3.000 por la mandolina, pero Chum, con un límite de gasto de $1.000, intenta negociar. A medida que la conversación avanza, Chum se siente confiado y decide cerrar el trato por $1.400, sin verificar si realmente se trata de una mandolina Gibson original. La emoción de la compra lo lleva a actuar rápidamente, pero la duda comienza a asomarse después de que se cierra el trato. La mandolina, aunque hermosa, se convierte en un símbolo de la dura realidad del negocio, donde las apariencias pueden ser engañosas. Una vez que Chum tiene la mandolina en sus manos, comienza a cuestionar su autenticidad y decide buscar una segunda opinión. Lleva el instrumento a un experto, quien tiene la tarea de verificar si realmente es una Gibson original. La anticipación y el nerviosismo de Chum son evidentes mientras espera el veredicto. El especialista examina la mandolina con atención, revisando cada detalle, desde la pegatina interna hasta el acabado del instrumento. La historia de Gibson está llena de innovación y tradición, y cada mandolina que producen lleva consigo un legado que ha perdurado a lo largo de los años. Tras una revisión exhaustiva, el experto revela que la mandolina es de hecho una falsificación. Chum se queda en shock al escuchar la noticia, dándose cuenta de que ha cometido un gran error al gastar $1.400 en un artículo que no tiene valor real. La decepción es palpable y la lección es dura. En el mundo del coleccionismo, la autenticidad es crucial y a veces la emoción de una compra puede nublar el juicio. La historia de la mandolina Gibson se convierte en un recordatorio de que no todos los instrumentos que parecen ser valiosos realmente lo son. La experiencia de Chum le enseña que es fundamental hacer una investigación adecuada antes de realizar una compra significativa. La mandolina, aunque hermosa, se convierte en un símbolo de la dura realidad del negocio, donde las apariencias pueden ser engañosas. La música sigue siendo una parte importante de su vida y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará la pasión por los instrumentos de calidad. La conexión emocional que las personas tienen con la música y los instrumentos es profunda, y cada error en el camino es una oportunidad para aprender y crecer. Al final, Chum se marcha con una lección aprendida y la esperanza de que, en el futuro, sus decisiones sean más acertadas. La música tiene el poder de unir a las personas, y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará la pasión por los instrumentos de calidad. La historia de la mandolina Gibson es un recordatorio de que a veces el valor de un objeto no se mide solo por su precio, sino también por la historia que lleva consigo. Uno se da cuenta de que la vida es como una buena canción. A veces, tienes que pasar por algunas notas desafinadas antes de encontrar la melodía perfecta. Así que,
Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que no todas las mandolinas que brillan son de oro, y a veces lo mejor que puedes hacer es tocar una melodía en tu cabeza y seguir adelante. Y si todo falla, siempre puedes hacer un karaoke con tus amigos y olvidarte de las pérdidas. Después de todo, la música es la mejor terapia, y no hay mejor manera de lidiar con una mala compra que cantando a todo pulmón. Los grilletes que engrilletaron a Rick. Era un día soleado en Las Vegas, y la Gold and Silver Pawn Shop estaba llena de turistas emocionados, ansiosos por ver a sus ídolos de la televisión. El bullicio de la tienda resonaba con risas y conversaciones, mientras los clientes exploraban los tesoros que se exhibían en las estanterías. Rick Harrison, el astuto propietario, estaba detrás del mostrador, listo para recibir a cualquier cliente que entrara por la puerta. Con su mirada aguda y su experiencia de décadas, estaba preparado para cualquier desafío que se presentara. De repente, un hombre de aspecto peculiar, con un sombrero de vaquero y un acento tejano que resonaba como un eco del viejo oeste, entró en la tienda. Su nombre era Joe, y traía consigo una reliquia que prometía ser un tesoro, unos grilletes de la famosa compañía Wells Fargo, supuestamente utilizados para transportar prisioneros peligrosos en la década de 1870. La historia de los grilletes era tan intrigante como su apariencia, y Joe estaba ansioso por compartirla. Estos grilletes pertenecieron a mi bisabuelo, que fue un agente de seguridad de Wells Fargo, comenzó a relatar Joe mientras sus ojos brillaban con orgullo. Los usó para mantener a raya a los criminales más peligrosos del viejo oeste. Imagina las historias que podrían contar estos grilletes. Rick, siempre escéptico pero intrigado, comenzó su meticulosa inspección. Con cada mirada, su experiencia le decía que algo no encajaba. La soldadura era moderna y el mecanismo de cierre no existía en el siglo XIX. Sin embargo, en un momento de debilidad, Rick decidió comprar la caja de madera que contenía los grilletes por $450, convencido de que al menos eso tendría valor. La caja parece auténtica, pensó, y los coleccionistas de memorabilia del viejo oeste podrían estar interesados, así que cerró el trato rápidamente, guardando la caja para evaluarla con más detalle más tarde. La emoción de la compra lo llevó a ignorar las alarmas que sonaban en su mente. 2 semanas después, cuando el experto en antigüedades del viejo oeste finalmente pudo examinar la pieza, su veredicto fue devastador. «Esto es una pieza completamente fantasiada», dijo. El experto con desdén. No solo los grilletes eran modernos, sino que la caja también era una fabricación contemporánea, hábilmente envejecida con técnicas que engañarían a la mayoría, pero no a un verdadero experto. El logo de Wells Fargo había sido copiado de imágenes modernas y la placa metálica utilizaba un tipo de latón que no se empleaba en la época. Rick, al escuchar esto, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo había perdido $450, sino que había ignorado su propio lema: siempre consulta a un experto. El viejo man, conocido por su temperamento directo, no tardó en dar a Rick un sermón que resonaría en la tienda por años. 30 años en este negocio y caes con un truco tan viejo como ese, le gritó. Rick, visiblemente avergonzado, no solo se sintió humillado por la pérdida de dinero, sino también por haber ignorado su instinto y su experiencia. La lección fue clara: incluso los mejores pueden cometer errores. A partir de ese día, Rick se comprometió a nunca más apresurarse en una compra sin consultar a un experto. La historia de los grilletes se convirtió en una anécdota recurrente en la tienda, recordando a todos que en el mundo de las antigüedades la autenticidad es clave y que la paciencia y la verificación son esenciales para evitar caer en trampa. La experiencia también llevó a Rick a reflexionar sobre la importancia de la educación continua en su campo y comenzó a asistir a seminarios y conferencias sobre antigüedades, buscando siempre mejorar su conocimiento y habilidades. De firmas de The Beatles. La música de The Beatles ha dejado una huella indeleble en la cultura pop, y sus firmas son altamente codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. En este episodio de Pawn Stars, Rick y Corey se encuentran con una clienta que trae una colección de firmas de la famosa banda británica. La emoción en la tienda es palpable, ya que saben que si las firmas son auténticas, están ante una pieza extremadamente valiosa. La clienta presenta su colección con orgullo, destacando una guitarra firmada por Paul McCartney,
una de las figuras más icónicas de la música. La historia detrás de cada firma es fascinante, y la clienta comparte anécdotas sobre cómo logró obtenerlas, lo que añade un nivel de interés personal a la transacción. Rick y Cory, conscientes del valor que podría tener, deciden no perder tiempo y contactan a un especialista para que valide la autenticidad de las firmas. La expectativa es alta, y todos en la tienda están ansiosos por saber si están ante un hallazgo excepcional. El especialista llega y comienza a examinar las firmas con atención, comparándolas con ejemplos auténticos de los miembros de The Beatles. A medida que revisa cada detalle, la tensión en la tienda aumenta. La clienta, llena de esperanza, observa con nerviosismo mientras el experto analiza la colección. Sin embargo, a medida que avanza la evaluación, la expresión del especialista se vuelve más seria. Finalmente, llega a una conclusión devastadora. La colección es falsa. La decepción se apodera de Rick y Cory, quienes habían soñado con la posibilidad de poseer un artículo tan valioso. La clienta, al escuchar la noticia, se queda completamente sorprendida. La historia de la música y la cultura pop se entrelaza con la realidad del coleccionismo, y la experiencia se convierte en una lección sobre la importancia de la autenticidad. La noticia de que la colección es falsa es un golpe duro, no solo para ellos, sino también para la clienta. La historia de la música y la cultura pop se entrelaza con la realidad del coleccionismo, y la experiencia se convierte en una lección sobre la importancia de la autenticidad. En el mundo de las firmas, la falsificación es un problema común, y la experiencia de Rick y Cory sirve como un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. La decepción de no haber encontrado una pieza auténtica se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la música y la historia que cada firma representa. Aunque la colección resultó ser falsa, la pasión por la música y el legado de The Beatles sigue vivo. Rick y Cory se marchan con una lección aprendida sobre la importancia de la verificación y la autenticidad en el mundo del coleccionismo. La experiencia les recuerda que, a veces, el valor de un objeto no se mide solo por su precio, sino también por la historia que lleva consigo. Al final del día, uno se da cuenta de que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Es como cuando intentas hacer una cena especial y terminas quemando la pasta. No todo lo que brilla es oro, así que, si alguna vez te encuentras con una colección de firmas que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda que a veces es mejor disfrutar de la música en lugar de obsesionarte con los autógrafos. Después de todo, la verdadera magia de The Beatles está en sus canciones, no en sus firmas. Y si alguien te pregunta por qué no tienes autógrafos, solo di que prefieres disfrutar de la música en su forma más pura. La historia de la música es rica y variada, y cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a la narrativa de la cultura. La estatua que desató la furia. La Gold and Silver Pawn Shop es un lugar donde la historia cobra vida, y ese día no fue la excepción. Un cliente, vestido con un traje caro y una actitud de superioridad, entró con una supuesta estatua, original de Perseo, creada por un famoso escultor francés en 1888. La estatua, que medía aproximadamente 60 centímetros de altura, mostraba al héroe griego sosteniendo la cabeza de Medusa, y a primera vista parecía auténtica. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba la figura, resaltando los detalles de la escultura y haciendo que pareciera aún más impresionante. Rick, con los ojos brillantes de emoción, comenzó a examinar la pieza. Esto podría ser un gran hallazgo, pensó, mientras admiraba el trabajo artístico. La textura del mármol, la forma en que la luz jugaba con las sombras en la figura, todo parecía indicar que estaba ante una obra maestra. Sin embargo, a medida que inspeccionaba más de cerca, Rick notó detalles que no encajaban. Las grietas en la estatua parecían artificiales, y un pequeño sello en la base decía «Hecho en Estados Unidos». Su corazón se hundió al darse cuenta de que algo no estaba bien. Cuando Rick le informó al cliente que la estatua era una reproducción moderna, el hombre estalló en ira. «¿Cómo te atreves? Soy profesor de arte clásico», gritó, mientras los otros clientes miraban con curiosidad. La indignación del hombre era palpable, y su voz resonaba en la tienda, atrayendo la atención de todos. Rick, manteniendo la calma, le explicó que la autenticidad de una pieza es fundamental en el mundo del arte, y que, aunque la estatua era visualmente impresionante, no cumplía con los criterios necesarios para ser considerada una obra original. El cliente, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar la realidad. Comenzó a argumentar sobre la importancia del arte contemporáneo y cómo las reproducciones pueden tener su propio valor. «Esto es una obra de arte en sí misma», insistió mientras gesticulaba con entusiasmo. Rick, con paciencia, le explicó
que el valor de una obra de arte no solo radica en su estética, sino también en su historia, su autenticidad y su procedencia. La conversación se tornó acalorada y otros clientes comenzaron a murmurar, algunos apoyando a Rick y otros al profesor. A medida que la discusión se intensificaba, Rick decidió que era el momento de llamar a un experto en arte para que pudiera ofrecer una segunda opinión. «Voy a hacer una llamada», dijo mientras se dirigía a su oficina. El profesor, aún furioso, continuó hablando sobre la importancia de la apreciación del arte en todas sus formas, pero Rick sabía que la verdad era innegable. Cuando el experto llegó, examinó la estatua con atención y tras unos minutos confirmó lo que Rick había dicho. Era una reproducción moderna, sin valor histórico. El profesor, al escuchar esto, se quedó en silencio. Su rostro se tornó rojo de vergüenza. La realidad había golpeado con fuerza y la ira que había sentido se desvaneció, dejando solo la humillación. Rick, sintiéndose un poco mal por el hombre, le ofreció una salida. «Mira, aunque no es auténtica, todavía puedes disfrutar de la belleza de la escultura. Tal vez puedas encontrar un lugar en tu hogar donde luzca bien». El profesor, aunque todavía algo resentido, aceptó la oferta de Rick y se marchó, reflexionando sobre la experiencia. La historia de la estatua se convirtió en una lección para todos en la tienda. Rick compartió la anécdota con su equipo, recordándoles la importancia de la autenticidad y la necesidad de estar siempre informado. La experiencia también llevó a Rick a considerar la posibilidad de organizar talleres sobre arte y antigüedades, donde los clientes pudieran aprender sobre la historia detrás de las piezas y cómo identificar reproducciones. Así, la Gold and Silver Pawn Shop no solo se convirtió en un lugar de compra y venta, sino también en un centro de aprendizaje y apreciación del arte y la historia.